Buenas, buenas, bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Hola, sí. ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo están? Ya me había agarrado el ataque porque entraba y se veía que Hola, profe. asegurando como que seguía conectado el Zoom anterior, la reunión anterior, no sabía si estaban, no estaban. Y me empezó a tirar, a pedir, ¿vieron cuando les aparecen las ventanitas que es para comprobar si uno no es un robot? Y bueno, ahí estuve como identificando cosas. A ver, Hola. chiches acá, nuevos en la consola. Vamos a estirarlos a ver de qué se trata esto. A ver. Sí, no, ¿qué será esto? Ahí está. Bien. Hay unos chiches nuevos aparecieron en la consola de recepción. Todos los días les agregan algo nuevo al sistema. Uno está tratando de aprender lo nuevo. A ver. ¿Cómo les fue? Bien esta vez, sin problemas, sin sorpresas durante el cursado hoy. ¿Más tranquilo? No, todo mal, profe. ¿Por qué? ¿Qué Sí, se pasó? nos bloqueó En el la primera clase. correo y actualmente me parece que, o sea, yo me quedé sin batería del celular, pero una compañera que se llama Analía Rodríguez tuvo que Sí. dejar la, la, la clase porque tuvo un problema con la mamá. Ay, Sí, la mamá ya es grande y tiene Alzheimer, no me acuerdo, no sé Alzheimer. pronunciar. Sí. Oh. Y bueno, tuvo que retirarse de la clase. Pero después fuimos, la segunda, tercera clase ya estuvimos viendo. ¿Pero qué Ya se les mejoró bastante. bloqueaba el acceso? ¿Qué pasó? Se nos complicó mucho porque hubo un cambio y, o sea, y nadie o sea, no nos esperábamos. Y no sé qué habrá pasado, si fue por el correo, no sé. La cuestión es tanto intento que yo y otras chicas hicieron, no sé si los chicos, a mí se me había bloqueado el correo. Y después, no sé, hasta mi huella digital le puse el celular, algo así, y pude entrar. Pero si ustedes no tienen que recibir el correo, tienen que ingresar así por el link que yo les puse. ¿Que Sí, les pero después mandaron nos un preguntan mail el con un correo. correo? ¿Cómo fue el tema? Sí, después nos preguntan un correo y ahí se entra. No sé si fue por el tiempo que estábamos esperando para que nos acepte, no sé qué habrá sido. Pero después en la tercera clase ya estuvo bien. Hubieron un Mira, par de compañeras que tuvieron, en realidad la primera clase, el profe de economía, él había dejado, siempre tenemos generalmente por Meet, sí, eso como, sí, como se planteó hacerlo por Zoom, por Seneca, o sea, sí. él para no quedar afuera, digamos, Es y que entonces, no, es obligación nuestra ahora usar claro, esta herramienta, ese es el teníamos tema, la sí. duda nosotros y en el grupo viendo, y bueno, cuando se ve que hubieron un par de compañeras que quisieron ingresar, supuestamente no podían, y al tercer intento dicen como que les bloqueó la entrada, no podían ingresar, o no sabemos bien exactamente qué pasó. Pero bueno, un par de, sí, como 5 o 6 compañeras que tuvieron problemas. A mí lo que me pasó en la semana fue con varios alumnos que por ahí que, ay, qué bonito beso, que quedaban así como en la espera y por ahí los sacaba y después volvían a entrar. Pero era esperar y podían volver a entrar, pero nunca les pidió un mail. O sea, les pedía el link de ingreso como yo se lo dejaba en la plataforma y después la identificación, la clave de ingreso. O sea, Claro,
Es mucho más fácil entrar con el link que dejás vos, por ejemplo, en la plataforma, que Sí, entrar con el link y contraseña, digamos, claro. aparte. A mí lo que me pasó, por ejemplo, hoy antes de entrar a economía, que tuve que hacer nuevamente una cuenta, porque también como que no sé, Te no es bloqueó que se me tu cuenta bloqueó, de Zoom. pero claro, tuve que volver a Claro. hacer la cuenta en Google, volver a poner usuario y contraseña, y bueno, y después recién ahí ingresar a Zoom. Mira vos. Y eso que la cuenta la tengo A mí me desde pasó que lo mismo. empezamos a cursar. Nunca me había pasado de que tenía digamos, que tenía que cambiarlo. Claro, Así que eso me pasó, por sí, ejemplo, hoy, no sé por qué. qué cosa. No, igual estamos aprendiendo un montón. Yo ahora abrí el panel, Sí, vos les decía, abrí el panel y vi un montón de cositos acá abajo, digo, ¿qué serán? sí, Voy a averiguar qué es, a ver si te aprieto algo todavía. Y salimos todos. Si nos desconectamos fue porque sin querer apreté una de las tantas cositas que me aparecieron acá abajo que no sé qué son. Todos los días aparece un chiche nuevo y uno no sabe para qué. Si a veces sin querer lo apretás o no encontrás lo que estaba antes. Digamos, eso también pasa. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? De respecto de a ver, acá, se me fueron todos de pronto, ¿qué pasó? En el listado de participantes hablando de cosas, ahí está. ¿Cómo que actualiza? No sé qué está haciendo el panel. Sinceramente, hasta me está entrando un poco de miedo, porque me aparecen y me desaparecen. Tengo el listado de ustedes, me aparece y desaparece. Bueno, veo que están todos con nombre y apellido, ingresaron. Es importante que hagan eso, que escriban bien el nombre y el apellido, porque se genera automáticamente el listado de presentes, y no tengo que tomarle uno por uno. Aquel que no haya escrito bien su nombre y apellido, les comento cómo se hace, ¿sí? O que hayan entrado con un diminutivo, con el primer nombre. Es importante el apellido porque ya tenemos que empezar a pasar los presentes, entonces es más fácil identificarlos. Lo que pueden hacer, aquellos que estén con el diminutivo o el apellido, el nombre de pila nada más, apoyen el mouse, vayan a donde está el panel de control que dice participantes, despliega ahí el listado, y aprietan arriba de su nombre y les va a aparecer más, o more, depende de cómo tengan ustedes el idioma, y aprieten, despliegan y les aparece el renombrar. Si tengan presente eso, todavía estoy tratando de identificar una tiki de otro grupo, o sea, mandé que se identifique porque a alguien le va a correr la ausente. Bueno, uno tiene la costumbre de entrar con nicks que es poco formales. Bueno, vamos a arrancar, ya que estamos, aprovechemos los tiempos y aprovechemos que están todos más o menos conectados. Después le voy a escribir a Analía, pobre Ana. Les agradezco que me hayan compartido su situación. Bueno, espero que no sea nada grave. Bueno, arranquemos nomás. Estamos ya con la unidad 2. ¿Vieron la propuesta para la unidad 2? Ya está habilitada. Es bastante sencillita, por una parte es más de reflexión sobre la importancia de la lectura, del contactarse eh, de revisar la forma en la que leemos, de entender la forma en la que el, el ser humano lee. Como herramienta para trabajar en recursos humanos es interesante tener presente qué pasa con la comprensión lectora, siempre tenerla presente, porque muchas veces nosotros creemos que estamos escribiendo y probablemente le escribamos bien, pero el otro no tenga las herramientas para comprender qué es lo que le estamos escribiendo. Entonces, consejos simples y para
tener siempre presente, lo vamos a anotar por acá, empezando por acá, tengo algún pendiente, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a poner por acá, ¿sí? Porque las bases de poder pensar la lectura comprensiva en un espacio organizacional, en el caso de ustedes, en el que generalmente van a ser emisores, porque el recursos humanos es emisor, porque recursos humanos es el que emite los mensajes corporativos, las normativas organizacionales, es el que recuerda o informa de novedades al interior de la organización. Entonces, eso los coloca a ustedes en un lugar, yo diría, privilegiado y complejo. Privilegiado porque son quienes activan la comunicación desde su rol, y además porque cualquier cosa que venga de recursos humanos en una organización es ley. Lo que ustedes le digan a un trabajador que es válido o no válido es ley, tiene ese peso. Entonces es un lugar de privilegio porque ustedes pueden establecer o ser los veedores de de la aplicación de esas normativas, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad porque tienen que garantizar que quienes reciban ese mensaje que ustedes les envíen lo puedan comprender. Entonces, para pensar la lectura comprensiva, también hay que pensarnos en un emisor que sea comprensivo desde el comienzo y que genere textos o piense los textos para la diversidad de público posible dentro de una organización. Pero la base de todo esto siempre es bien sencillo, es volver a los orígenes y es escribir primero sujeto. Se andaba trabando el mouse. Escribir primero sujeto, ¿sí? Y luego predicado. ¿Sí? Las primeras oraciones que nos hacían hacer en la primaria, las primeras, las más sencillas, ¿sí? Juan compra pan, bueno, esas son el tipo de textos que tenemos que elaborar para garantizarnos que no tengan dificultad de comprensión, garantías entre comillas. Después vamos a ver que hay un montón de aspectos que interrumpen la comprensión o que la modifican a la comprensión lectora. Ya ustedes, habiendo pasado la unidad 1, saben que la comunicación no es mecánica, que no es matemática, que hay una zona gris, un porcentaje, que puede darse a la interpretación libre, y que en ese espacio ustedes no van a poder determinar cómo se actúa, cómo se interpreta, pero que sabiendo que existe esa zona gris, ustedes tienen como responsables del manejo de la comunicación, verificar qué hipótesis o qué situaciones se están dando en ese espacio de libre interpretación. Pero bueno, entrando en la unidad 2, que se concentra en lo que tiene que ver con la lectura y lo que tiene que ver con la oratoria, nos colocamos, pareciera ser la lectura como una responsabilidad o una situación del receptor, pero desde el emisor, insisto, podemos generar algunos campos o algunos espacios de alguna base que nos acerque al lector más fácilmente. Oraciones cortas, una idea por oración, evitemos lenguajes complejos, porque no sabemos hacia dónde puede llegar esa emisión que nosotros estamos haciendo. Obviamente, yo siempre sugiero, agarremos nuestro organigrama, el organigrama de la organización en la que estamos, veamos los estamentos, y bueno, y ustedes tienen el privilegio además de saber qué tipo de profesional está en cada sector administrativo, y esto es importante tenerlo presente, depende de quién va a ser el receptor, va a ser más agradable recibir un texto u otro. Si yo tengo un cuerpo de
profesionales, académicos, con un cursado, con un proceso de formación en estado permanente, y es probable que a ellos les resulte más atractivo, más interesante, un texto con cierta complejidad. No vamos a escribir la guerra y la paz, por supuesto que no, pero sí con una terminología un poquito más densa. Si nos vamos a referir o le vamos a enviar una notificación o una información a personal que tiene baja calificación, entonces elijamos un lenguaje más sencillo. Esto es doble trabajo. Cuando pensamos la comunicación es doble trabajo. Siempre es doble trabajo porque estamos pensando en un otro, y ese otro es diverso, entonces tenemos que empezar como a generar categorías o herramientas que unifiquen esos universos posibles, y a veces si los universos posibles son tan distantes, y a veces tenemos que generar dos documentaciones, una con un lenguaje más sencillo para una y más complejo para otra, al solo efecto de garantizarnos que sea entendido. La otra estrategia es generar un documento con la complejidad que requiera, y después poder determinar aquellos sectores que tienen baja escolaridad o baja formación y que sabemos que van a enfrentar dificultades de comprensión, y a esos sectores después irlos a tocar personalmente, a interpelarlos personalmente para ajustar las interpretaciones que puedan quedar en el aire. ¿Qué pasa en general cuando alguno de nosotros recibe un texto que no está a nuestra altura? El académico, la persona que tiene cierta formación, que lee, que está instruido, cuando recibe un texto extremadamente sencillo, que viene de un sector que debería tener peso, y además, como les digo, en el caso de recursos humanos, que representa la ley organizacional, y si viene algo muy sencillo, uno empieza a dudar del emisor, ¿sí? ¿Por qué escribe así? Le faltan herramientas, ¿no? Bueno, entonces esos cuerpos formatizos, esos cuerpos de trabajadores que tienen este tipo de formación, y hay que alimentarlos con cierta complejidad. Pero el mayor riesgo, en todo caso, se corre con los otros miembros de la organización, que depende de donde trabajemos, pueden ser de un volumen importante dentro de la organización, o pueden ser un grupo minúsculo. Pero en todo caso lo que sucede es que cuando yo tengo un nivel bajo de escolaridad, o cuando, por ejemplo, estoy o soy un analfabeto funcional, acá tenemos la referencia, ¿sí? Cuando yo soy un analfabeto funcional, lo que sucede es que cuando me llega un texto que es extremadamente largo, o que puede llegar a tener cierta complejidad para mí, lo dejo a un costado y espero que después alguien me lo explique. Y ahí está el riesgo, porque depende de quién se lo explique es lo que va a entender, y bueno, que eso genera una bola de nieve. Ya hemos visto con los axiomas, el punto, la secuencia, que eso después genera acciones, la comunicación siempre genera acciones, el tema es para dónde se dispara esa acción, y esa acción se va a disparar por el intermediario que interprete ese texto que la otra persona no pudo entender. Entonces siempre, como responsables de la emisión de esas normativas, esos reglamentos, notificaciones, lo que sea que salga de su cuerpo, ustedes tienen que intentar asir las posibilidades de hipótesis, ¿sí? Achicar la interpretación o acercarla lo más posible a lo que ustedes planteen. Porque a veces se lee por encima, ahora vamos a ver, se lee por encima, no se tienen las herramientas para interpretar, y la gente reacciona. ¿Cómo reacciona? Negativamente, se enoja, no responde. Y ojo, porque del otro lado, del lado del emisor, del lado de recursos humanos, muchas veces pasa, y esto se lo he dicho y se lo seguiré diciendo, muchas veces pasa que no recibimos la respuesta esperada, y reaccionamos mal y lo entendemos o se interpreta como un acto de desobediencia, y en realidad lo que sucede es que nunca se entendió del otro lado que había que actuar de determinada manera.
Bueno, entonces, fíjense que arrancamos con un universo previo a lo que es entender la lectura como la comprensión, ¿no? Y lo primero que tenemos que revisar es la idea del analfabeto funcional. El analfabeto funcional, voy a hacerles a ustedes una referencia. Analfabeto funcional es generalmente aquella persona que tiene un nivel mínimo de lectura, de escritura, ¿sí? Que no tiene una base sólida de interpretación, es lo que suele suceder más habitualmente. Uno esperaría o desearía que el tema del analfabetismo se haya olvidado o se haya reducido, tristemente no. En una experiencia de hace un par de años me demostró, yo pensé que era una de las que creía que realmente estábamos en un nivel mucho mejor en cuanto a analfabetismo funcional, y la realidad es que no, y entonces le toca a Recursos Humanos revisar qué pasa con nuestro trabajador, en qué lugar está. Me trajo un papel del séptimo grado, pero ese séptimo grado aprobado implica realmente un conocimiento, implica que tiene las herramientas para poder comprender un texto sencillo mínimo. Y también el analfabetismo funcional, tristemente, ha empezado a aparecer en otros niveles. Uno por ahí lo encuentra en el espacio académico, cuando recibimos a los más jóvenes muchas veces. Hay generaciones que tristemente les falta un montón de trabajo y un montón de acercamiento a la lectura y un montón de ganas y de voluntad de pelear con un texto, y no lo hacen simplemente porque y tristemente, porque hace un montón de tiempo que nos vienen inculcando que el leer es aburrido. Y en realidad el leer, además de ponernos en contacto con distintos universos, y no estoy hablando solamente de la literatura o de los textos científicos, sino que nos pone en contacto con la cotidianeidad a través de la lectura de un diario, o de la cotidianeidad a través de la lectura del Facebook, por ejemplo. El leer lo que nos pone a nosotros es en una situación de aprendizaje, nos pone en una actividad cognitiva, activa nuestro cerebro. Para poder entender algo, para poder comprender algo, tenemos que jugar, ¿cómo les podría decir? Como si fuera una especie de ping-pong, entra por nuestros ojos lo que estemos leyendo, y nuestra cabeza se activa como un montón de lucecitas de colores y empiezan a vincularse, vincularse, vincularse hasta que logramos la comprensión. Y eso es un ejercicio que tiene que hacer nuestro cerebro. Nuestro cerebro es plástico, se recrea, se amplía, pero necesita que lo ejercitemos como cualquier músculo de nuestro cuerpo. Y tristemente nos han quitado, y también, bueno, en el proceso también nos hemos despegado de una lectura compleja. Hace unos cuantos años atrás, no me voy a olvidar, una alumna vino un día y me dijo: ay, profesora, yo no puedo leer su cuadernillo porque tiene muchas letras y pocos dibujos. Y bueno, y eso también ha pasado en el sistema escolar, eh, ha pasado también en las organizaciones. Hay una tendencia más a la oralidad, a la imagen. Bueno, hay como un montón de cambios que se están dando en la comunicacional, que no son para negar, no son para atrincherarse y decir no, hay que tomarlos porque son herramientas comunicativas válidas. Eso también vayan pensándolo ustedes como responsables de recursos humanos, pero el tema... Sobre eso el profesor de, por ejemplo, que tuvimos el cuatrimestre pasado de Administración de Recursos Humanos 1, nos habló al final del cuatrimestre del pensamiento visual. Sí, sí, sí. Tiene que ver con esto que dice usted. De más Absolutamente. imágenes. Absolutamente. Que igual también entiendo que debe haber cuidado en eso por una cuestión de que tal vez uno con una imagen interpreta una cosa, pero otro con la misma imagen interpreta otra. Exacto. Siempre todas las imágenes, todos los sonidos, todos los colores que usemos, tenemos que darle una apoyatura desde lo escrito y desde la verbalidad, para achicar esta zona gris de la cual yo les estaba diciendo a ustedes hoy,
que existe en el proceso de comunicación, porque ya en este contexto damos por descartado que la comunicación no es matemática. 2 más 2 nunca me va a dar 4 en comunicación. Siempre va a faltar un cachitito para que me dé ese 4, y en ese cachitito es donde me tengo que concentrar para acercar la interpretación. Pero como les decía recién, y es cierto lo que estás diciendo, Laura, hoy estamos más habituados a la comunicación visual, pero la comunicación visual habilita una y mil interpretaciones, por lo tanto no es una apoyatura excluyente. En todo caso, si lo queremos hacer, lo tenemos que incluir en alguna especie de folleto, en alguna especie de newsletter interno, alguna herramienta o alguna cartelería que por ahí nos sirva, pero que tiene que ser muy específico, muy codificado, es decir, que el sentido esté muy establecido para evitar diversidad de interpretaciones. Pero, tristemente, nuestra sociedad está como muy asentada en eso, y cuando ve placas de este estilo, ¿sí?, que se superan ampliamente los 3, 4 líneas, los descartan. Es una de las cosas que hoy sucede, por ejemplo, con el periodismo, en el cual uno le pregunta a cualquier lector qué leyó del diario y te cuenta el título, con suerte la bajada, que es el subtitulito que aparece después, pero muy pocos se ponen a leer la noticia hasta el final, y ahí es donde surge la trampa, entre comillas, de los medios, porque saben que las personas van a leer lo primero, y después el resto lo construyen con la zona gris de la cual yo les estoy hablando. Y así como pasa con la prensa, así también pasa con los documentos oficiales, con las resoluciones, con las normativas, y la diferencia es que estos últimos tipos de textos que yo les estoy diciendo a ustedes son los que organizan el funcionamiento formal de la organización. Por lo tanto, es importante poder asegurarse que la mayoría de las personas de la organización interpreten lo que nosotros le estamos diciendo, y que lo interpreten de la manera que nosotros queremos. Interpretarlo van a interpretar, pero no necesariamente como nosotros queremos. Por eso insisto en esto de tener presente siempre la zona gris, ¿sí? Bueno, ¿qué otras cosas aparecen con el analfabeto funcional? Primero, el rechazo a la lectura, la falta de interpretación, la falta de reconocimiento del sentido de los signos de puntuación, por ejemplo, y a veces leen todo de corrido, y una cosa es leer todo de corrido y otra cosa es leer con la puntuación que corresponde, porque cambia el sentido. Después les voy a buscar ahí algún ejemplo de el uso de las comas, a ver si lo encuentro por ahí. Hay un capítulo de Los Simpson, A ver, es contame, ¿cómo sería el capítulo de Los Simpsons? que va al abogado Sí. y le dice, repara zapatos, no, ¿cómo era? Atiende sin adelanto. Y era ¿Cómo, un cómo? cartel, era Sí. un aviso, atiendo sin adelantos. Entonces va y en la entrevista le pide el adelanto, y ahí Homero le hace el reclamo de que en su aviso no tenía que le pedía adelanto, sino todo lo contrario. Y ahí enfrente el tipo le pone la coma, el signo de admiración, y le dice, ¿trabajo a prueba? No, con adelanto, poniéndole la coma y el signo de admiración. Claro, y que Claro, sí, que cambia recuerdo todo. que A cuando ver, si estábamos ahí encuentro. con el tema de la pandemia, se usó. Recuerdo cuando estábamos ahí con las primeras renovaciones de la cuarentena, también Sí, salió como meme esa misma tarjetita que, bueno, que decía, si terminamos en cuarentena, no, sigue. Entonces le cambiaba la coma, el signo de pregunta y admiración, y decía lo de otra cosa. claro, tal cual. A ver si estoy buscando, a ver si les encuentro un ejemplo de uso de coma. Bueno, no les estoy encontrando. Después se los voy a compartir, porque es muy interesante poder revisar el uso, ¿sí? El funcionamiento. Volvamos a lo que estábamos originalmente.
Bien. ¿Por qué quedaste esto acá? A ver. Bien. Bueno, se los voy a compartir. A ver qué encuentro ahí, si ustedes encuentran algún ejemplo del uso de la coma. El uso de la coma es increíble lo que cambia el sentido, por ejemplo. Entonces, si uno, por más que la use bien, el otro no interpreta el sentido de la coma, olvídense, puede salir disparado para cualquier lado la interpretación y, y genera, como la comunicación tiene punto secuencia siempre, genera acciones inesperadas. Ahora bien, identificado el tipo de lector potencial, siempre hay un lector potencial, porque ojo, hay gente que tiene másters en máster, y vos le pedís que cabeceen y no lo pueden hacer, o sea, no leen salvo lo que les interese. Pero bien, identificado el tipo de potencial lector, lo siguiente que tenemos que tener incorporado es qué tipos potenciales de niveles de lectura hay. Y aquí vamos a encontrar estos 4 niveles posibles, ¿sí? Uno es el de el nivel ejecutivo es el, diríamos, el que pone en acto la lectura, la capacidad de poder leer, perdón, tenía el chat cerrado, recién veo que ingresan. ¿Qué es esto, Pablito? Es el acceso de... Sí, del capítulo. Dale, después lo copiamos en la... Si alguien lo quiere ver. O si no, termino con esto y lo probamos, ¿dale? Ahí lo probamos ahora en la clase. Gracias, Pablo. Bien, entonces, el nivel ejecutivo, sí es el esperado. La realidad es que muchas veces cuando uno pone a alguien a leer en voz alta, ahí te das cuenta que estamos en una distancia, porque ahí aparece la falta de interpretación del punto, ahí aparece la falta de interpretación de las comas, los silencios, ¿sí? Eso es todo, es algo que suele suceder cuando revisamos el uso de la lectura. A ver, estoy buscándote el videito. Bien, otra de las cosas o otro de los tipos de funcionamiento de la lectura o de ejercicio de la lectura es el nivel funcional. Este es importante y muchas veces lo omitimos. ¿Por qué o sea, le restamos importancia, y le restamos importancia muy mal hecho cuando hacemos eso? ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo que yo escriba o esté leyendo una novela que esté leyendo un diario. Es como lo que contábamos el otro día de lo que pasó con Orson Welles. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes de Orson Welles que eh, había Sí, no, el tele- que la gente no pensó es- que era un noticiero? Bueno, lo mismo pasa con la lectura. Si la gente piensa que lo que está leyendo es ahí está. Si lo que la gente piensa que está leyendo es una novela, y en realidad está leyendo un diario, sus reacciones van a ser distintas. Si lo que sí llega a sus manos es algo de recursos humanos y lo confunden con una orden cualquiera no prestan atención a los membretes, a los estilos y demás, bueno, las interpretaciones serán totalmente distintas. Luego está el instrumental. El instrumental depende más de la disposición que uno tenga para llevarlo adelante, digamos, o del interés. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de que la idea del aprendizaje, sí, no necesariamente yo lo puedo garantizar, sino que tiene que ver con una predisposición personal para lo que es el entender, el comprometerme, el indagar sobre lo que se me propone? Entonces, el nivel instrumental tiene que haber una predisposición por parte del lector
para poder vincularse con ese conocimiento, o usar ese texto para acceder a los conocimientos. Y después hay un último nivel, que es el nivel epistémico. Sí, este nivel epistémico tiene que ver también con el acceder al conocimiento, pero por sobre todas las cosas, lo que nos permite a nosotros es reflexionar y utilizar el lenguaje de manera creativa. ¿Por qué se los leo? Porque el nivel epistémico tiene que ver con un aprendizaje mucho más profundo, tiene que ver con una forma de tratar de poner en tensión lo que estamos leyendo, es justamente abrirse a la vinculación de lo que estamos recibiendo con lo que ya sabemos, contraponer, pelearnos metafóricamente con el texto para ver qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que pretende usted de mí, señor texto, ¿sí? Y además nos permite poder apropiarnos de lo que nos ofrece el texto y nos permite poder apropiarnos de esos conceptos para sacarlos de ese contexto y volverlo una herramienta, aplicarlo hacia otro espacio de uso, digamos. Entonces, la lectura, vamos a volver. La lectura no es simplemente sentarme y quedarme en este punto donde yo puedo leer en voz alta, incluso respetando las comas, sino que la lectura requiere de parte del ejecutor una predisposición, pero que no basta con la buena voluntad, sino que además requiere que uno tenga un capital cultural previo, que haya desarrollado su capacidad cognitiva, que esté entrenado en esa capacidad cognitiva, como para poder decir que realmente está en contacto con lo que se le dice, con lo que se le escribió, y que puede desarrollar su capacidad cognitiva y su capacidad interpretativa. Voy a ver si puedo compartir el videito que me había compartido recién. ¿Dónde quedaste? Acá está. A ver, un cachitín, compartimos. Es que en realidad uno no debería escribir como uno habla. No entiendo, Griselda, tu pregunta, pero en Entonces realidad sería que cuando vos, a ver, a ver, sería que está mal. O sea, no te escucho. o sea, yo tengo muchos familiares, o sea, como nosotros somos en Misiones, hablan y escriben igual como hablan. O sea, yo entiendo y también le ponen un poco de portugués, pero eso no tiene algo, o sea, no, Ah, como bueno, no, pero vos lo que me estás diciendo es porque en realidad lo que aparece ahí son dialectos. dialecto sería. Claro, lo que aparecen son dialectos, no es que hay algo que no, que esté mal ahí. El tema es cuando, o sea, en realidad uno tiene que, cuando escribe, usar los signos de puntuación, sí o sí. Y usarlos, tratar de usarlos lo mejor posible. Porque los signos de puntuación son a la escritura las inflexiones de voz o los tonos que uno usa cuando habla. El problema que nos sucede en general, y que también tiene que ver con el ejercicio del habla, es que nos hemos puesto en muchos niveles y en muchas generaciones, tristemente, se ha puesto todo muy monocorde. Entonces, todo suena igual la pregunta, la admiración, salvo que nos sorprenda algo y nos gane. ¡Uy, mirá! Bueno, ahí, Sí, pero o en el, general es todo muy también monocorde. ¿Cómo? el signo de pregunta al principio y al final. El signo de pregunta al principio y al final es algo, por ejemplo, que es muy Se propio de perdió. nuestro uso de lengua castellana, sí, Quedó solamente como en inglés. y se ha empezado a usar como en el inglés. Es una cuestión de
la extranjerización del idioma, que también tiene que ver mucho con la rapidez de la escritura digital, de la escritura del celular, que uno escribe rápido, y aparte es una cuestión de moda. Pero en realidad uno tiene que escribir, cuando escribe formalmente, cuando se sienta a pensar lo que escribe, tiene que usar los signos de interrogación y de admiración al comienzo y al final, porque seguimos escribiendo en castellano. Tenemos que usar los acentos, no es lo mismo como que como, ¿sí? O partió que partió, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que a nosotros nos tiene que ver esto con la conquista cultural, en todo caso, de la cual somos partícipes necesarios. A nadie le roban la cultura si no la pone en ejercicio, pero es necesario que nosotros nos familiaricemos. Lo que dice Griselda es que muchas veces, bueno, uno termina incorporando palabras que no son propias de nuestro vocabulario o de nuestro idioma. No es que tenga un nombre específico, hay un sincretismo, una mezcla, tanto en la forma de hablar como en la forma de escribir. Pero cuando uno traslada la forma de lo que quiere, de lo que dice a lo que escribe, tiene que usar los signos de escritura, ¿sí? De puntuación. Y es importante eso, ahí como vimos recién, cambia todo el sentido. Una coma no puesta, un signo de admiración no puesto, ¿sí? Porque nos cambia la acción consecuente. Y esto también de no pensar, o en todo caso voy a tomar tu ejemplo, Griselda, no pensar que el otro va a interpretar lo que yo le propongo, lo que yo le digo, porque habla conmigo todo el tiempo. O un otro al cual yo no conozco, pero que le va a llegar el texto, va a tener la capacidad de interpretar lo que yo escribí porque soy yo. Yo No. tengo un ejemplo, profe, yo tengo una amiga que nos llevamos muy bien así, desde el sexto grado más o menos, somos amigas hasta el día de hoy. Y nosotras no podemos escribirnos, tenemos que llamarnos porque no nos entendemos escribiendo. Hasta terminamos peleadas porque no entendemos lo que escribimos, no sé por qué, pero no podemos tener una comunicación de un mensaje de texto o algo. Mirá No es vos, forma. bueno, ese es un buen ejemplo del por qué es importante también ejercitar mucho la lectura, porque el ejercicio de la lectura lo que te trae como consecuencia es casi en un momento, no diría automáticamente, pero uno se empieza a acostumbrar a leer bien lecturas un poco más complejas y terminas después adquiriendo una especie de vicio para la escritura. No es automático, requiere un tiempo, pero también requiere un tiempo de nuestro esfuerzo de lectura. Una de las cosas que sucede habitualmente, y uno lo ve cada vez más por ahí en espacios educativos donde las imágenes le ganan a los textos. Entonces después vienen e ingresan al sistema terciario u universitario, donde lo que desaparece prácticamente son las imágenes. Cuando mucho, si alguno fue gentil, te colocó alguna imagen mínima. Pero la gran cantidad de texto que hay que leer es importante, la complejidad de los textos es importante, la cantidad de referencias que tienen los textos a otros textos, a otras teorías, a otros autores es importante. Y para poder completar todo eso, uno tiene que hacer el ejercicio de la vinculación de ese texto con otras herramientas, entonces, o con otros elementos. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ponerse también a prueba y a escribir y a revisar, porque además hay un tema, esto de, bueno, yo escribo y después lo arreglo. Lo que ustedes escriben, a diferencia de la verbalidad, de la oralidad, es que queda escrito. Entonces, así como el abogado le dijo, ay, no, está mal escrito el volante, y le cambió y tenía que ponerle los $1000 para poder arrancar, también yo puedo agarrar ese volante y decir, no, pero mi derecho del consumidor dice que tienen que respetar las promociones publicadas, ¿no?
Entonces ahí el abogado puede decir lo que quiera, pero yo tengo el panfleto con el nombre del abogado y la promoción que decía ahí que hacía, ¿me entienden? ¿Me escuchan? Hola. Sí, 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 se Sí, escucha. se Sí, entiende, sí, profe. sí. Bien, porque de pronto se me quedaron todos en silencio y dije, ¿qué pasó? Los No, nos estamos perdí. acordando de Sí, sí, se lo que escucha, profe. pasaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá Yo, por estamos. ejemplo, me estaba acordando lo que pasó, que mandó el link Pablo, Sí, porque es así. claro. Bueno, avancemos entonces. Una cosa son los niveles de lectura, ¿sí? Que son las posibilidades que uno ha alcanzado para poder comprender lo que es la lectura. Y otra cosa son los tipos de lectura que uno puede llegar a ejecutar. Y acá es donde empieza a aparecer la voluntad y la predisposición de uno frente a la demanda textual. Porque en estos niveles mucho tiene que ver la herramienta previa. Yo difícilmente pueda realizar un nivel epistemológico o epistémico de lectura si soy un analfabeto funcional. ¿Sí? Me faltan herramientas como para poder ponerme a discutir con el texto, a pelearlo, a indagarlo. Con suerte llegaré a interpretar los vocablos y en la manera más llana, más lisa, este, que esté más apegado al sentido del diccionario, muy desde un nivel connotativo, no desde un nivel denotativo, interpretativo, que eso requiere que uno tenga cierto capital de lectura previo y cierta formación previa. Cuanto más leemos, cuanto más nos ampliamos, ojo con la formación, que no estoy queriendo decir que uno tenga un título. Uno puede ser una persona que no tenga título y leyó un montón y se informó un montón y entonces tiene esas herramientas para ejercer el nivel ejecutivo. Pero si estás en el nivel epistémico, pero si estás en un nivel analfabeto funcional simple, y es muy difícil poder eh, avanzar en la comprensión. Ahora, Profe, una sí, consulta. ¿El nivel epistémico es el que uno pone en práctica cuando lee, cuando estudia? exacto. Sí, sí, Ah, sí. Es uno de, a ver, Flor Pa, entra y sale, entra y sale. Bueno, avancemos un cachitín con esto entonces. Los tipos de lectura, sí, los tipos de lectura tienen que ver con la forma, no sé qué pasa acá, porque aparece así, vamos a borrarlo. Los tipos de lectura son básicamente las formas en las que uno ejecuta la lectura. Y esas formas ya tienen más que ver con la predisposición de uno. Vuelvo a la pregunta de recién, uno solamente puede ejercer la lectura epistémica si uno está dispuesto a estudiar, pero además esa lectura epistémica cada vez se vuelve más compleja, más amplia, e incluso yo digo que hasta más placentera en la medida que uno avanza en sus conocimientos, ¿sí? Ahora, los tipos de lectura, y vuelvo a esta placa, son las predisposiciones con las cuales uno se enfrenta o responde a la demanda del texto. Vamos a tener 4, esos tipos de lecturas extensivas e intensivas, ¿sí? Son las que perdón, la extensiva es la que uno hace con placer, es cuando uno agarra un libro, cuando uno agarra un ebook, cuando uno se pone a leer un artículo cualquiera en la computadora, en Facebook, en lo que sea, así, noticias o busca artículos. Esa es la lectura extensiva, es algo que además le dedicamos un tiempo, que nos permitimos preguntarnos qué es lo que quiere o qué es lo que le podemos pedir al texto, qué es lo que nos está ofreciendo el texto, permitimos que el texto nos genere sensaciones, ¿sí? Que nos conecte. La lectura intensiva es esa lectura que uno en realidad hace por interés. Es decir, a ver, yo te presto atención a vos
texto con el único objetivo de ver qué me aportás. Entonces, me meto a buscar el dato importante, ¿sí? Lo que a mí me sirve de eso que me ofrece el texto. No dejo que se involucre con mis emociones, no dejo, o no le pongo énfasis, no le pongo ímpetu, no le pongo cariño, como pasa con la lectura extensiva. Pero la diferencia de la lectura intensiva con la lectura rápida y superficial, que por momentos pueden confundirse, es que la lectura rápida y superficial es aún más selectiva. Generalmente vamos con esta lectura selectiva a lo que está marcado en negrita, a lo que está subrayado, vamos en búsqueda de la palabra que nos determine, o la que estemos buscando, la que nos sea familiar, y vamos saltando como si fuéramos una rana arriba del texto. De acá, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? O como si pusiéramos un buscador, vieron que los textos, los procesadores de texto, o este caso del Acrobat también lo tiene la función buscar, entonces uno pone la palabra X y nos lleva el texto buscando la palabra que aparece. Bueno, ese es el tipo de lectura superficial y rápida. En el caso de la lectura intensiva, sí nos ocupamos un poco más nosotros de comprender la información. Acá vamos saltando. Y la lectura involuntaria es esa que va sucediendo, que vamos registrando en la información a nuestro alrededor y que no necesariamente la incorporamos o la procesamos. Lo vimos, lo interpretamos, kiosco, feliz, fulano de tal, lo interpretamos y lo desechamos. Esta lectura involuntaria, en realidad, no es que no sea necesaria, pero nos sirve generalmente de orientación. Es lo que nosotros miramos para saber dónde estamos o que después tomamos por referencia. Quizás no recordemos el contenido, quizás recordemos el color, que nos referenciemos para ubicar un sector, ¿sí? Lo que la lectura involuntaria en todo caso representa o nos significa a nosotros, es que siempre vamos a estar leyendo, siempre vamos a estar expuestos a la lectura. Por eso cuando nos dicen, a veces uno dice, oh, la lectura murió, la lectura dejó de existir, ya la gente no lee. Sí, estamos leyendo, todo el tiempo estamos leyendo. El tema, perdón, es que no lo hacemos como se hacía en otros momentos, o como se imaginaba que podía ser la lectura. Pero sí es cierto que hemos abandonado el soporte del libro, ¿sí? Ese cuadernito con tapa y demás, depende de lo que elijamos para leer, y empezamos a leer otras cosas. En la actualidad somos una sociedad que lee mucho porque estamos conectados todo el tiempo, y para poder movernos en este mundo de la cibernética necesitamos leer instrucciones permanentemente. Lo que nos pasa es esto, leemos instrucciones o leemos órdenes que son más de carácter amigable, que están ligadas o vinculadas a este tipo de iconitos que uno ve por acá, ¿sí? Pero lo que nos pasa es que no tenemos quizá la posibilidad de incursionar en la lectura extensiva, y mucho menos, o en unos cuantos pasos atrás, la lectura epistémica o el nivel epistémico. Ese nivel sería deseable que lo desarrollemos aún fuera del ámbito académico, pero la realidad es que, bueno, la vertiginosidad y otras cuestiones, e incluso la falta de herramientas, vuelve un poco hostil el proceso de lectura epistémica. Bueno, avancemos un cachitito más, vamos a una encuesta. A ver, vamos a dejar de compartir la pantalla, los tengo todos acá, y ahora les voy a abrir una encuesta. Díganme si la ven. ¿La están viendo?
Bueno, tómense un minutito y pueden marcar más de una, porque es opción múltiple. Lean a ver cuáles son las que ustedes creen que hacen más habitualmente. ¿Qué tipo de lecturas hacen más habitualmente? A ver. Empiecen, pueden marcar, a ver. Pueden poner más de una si quieren, ¿Lo que marcamos le aparece a todo o cómo sería? Después lo vamos a compartir, vamos a compartir los resultados finales. Era tipo de estadística. Nos tira una estadística, exactamente. A ver, 9 de 25 tengo recién, Vamos a dar unos minutitos. Unos minutitos. Profe, hay que darle al botón azul. Yo no sé cómo lo ven ustedes. ¿El azul? Tienen que, no sé cómo les Profe. aparece. ¿Cómo les aparece a ustedes? A ver, no lo veo yo cómo les aparece a ustedes. En teoría tendrían que aparecerles un lugar para poder cliquear y abajo tienen que enviar, guardar Sí, sí. o algo. ¿Aparece así, Melina? Sí, no apareció. A mí, porque A mí Bueno. sí, y seleccionás y te aparece como celeste, azul. Y das la opción que querés y pones enviar. Claro, y Perfecto. Bueno, nos estaría faltando uno y ya estamos. Pero no, hay alguien que está como doble, me parece. Puede ser que ayer alguien haya entrado. Ah, Pablito. Bueno, entonces estamos ya. Ya votaron todos. Bien. Bien, bien. Bueno, la primera que apareció fue la lectura rápida y superficial. Vamos a compartir los resultados. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Ahora, ¿quién votó lectura rápida y superficial para que me dé un ejemplo? ¿Quién votó esto? Yo, profe, A Telma, ver, dale, Telma, contame. ¿Por qué? Dame un voté ejemplito. porque en realidad, por mis tiempos, cuando me siento a leer, trato de ver un vistazo general de lo que tengo en un libro y, por ejemplo, si me interesa, lo leo. Si no, por ejemplo, con la materia de comunicación y, mm, y comportamiento organizacional, me interesa saber más para introducir palabras a mi vocabulario. Bien. Entonces, mi lectura, si bien es rápida y selectiva, primero capto las palabras que no entiendo, las busco y trato de interpretar qué es lo que estoy leyendo. En realidad es eso, más que nada, el entendimiento. Ah, entonces, ahí estamos hablando de, no del ejercicio, digamos, o del tipo de lectura, sino del nivel. Empezás por una lectura rápida y superficial y después empezás a meterte un poquito más en lo que tiene que ver Claro. Profe, cuando nos con dice esa consulta es para leer un libro o los trabajos o cómo sería. Esta consulta no es en general, Vos me respondés lo que vos creés que hacés. Bueno, ya que hablaste, Griselda, contame, ¿cuál de los que están acá, de los otros, de la lectura involuntaria, intensiva o extensiva, votaste? ¿Votaste alguno de esos o no? Se corta la comunicación. Igual yo elegí tres. Lectura rápida y superficial, lectura involuntaria. Bueno, a ver, y un ejemplo de lectura involuntaria. extensiva. Dame un ejemplo de lectura involuntaria. Y no sé, también lo mismo que usted dio el ejemplo que le dieron una vez. O sea, a mí, realmente, bueno, de chica siempre leía para dormir. Entonces como que me incorporó eso, y yo sí leo, o sea, una lectura así como dice usted, sin dibujito ni nada,
O sea, como que ya lo agarro involuntario, de a poco lo estoy cambiando, pero para mí es involuntario, por eso por ahí le agrego música o algo para que no dormirme muchas veces, porque para mí una lectura sin que me llame la atención algo es como que hasta que le agarro el sentido a la lectura y entro en el tema, recién pasa a ser extensiva, ¿viste? Como que una vez que entro en el tema, sí, me voy y leo y leo y leo y no puedo parar de leer, hasta la Biblia me pasa lo mismo, así que... Bien, lo que vamos a aclarar algo, el tema de la lectura involuntaria no tiene que ver con la falta de voluntad, ¿sí? O con la falta de empatía con lo que uno está leyendo, sino que la lectura involuntaria tiene que ver con la cuestión de cruzarse con elementos de lectura de manera espontánea. Por eso yo daba el ejemplo de la calle, o cuando Claro, nos eso dan iba un a decir. papelito y lo revisamos, o estamos Muchas leyendo el veces en papel las del redes caramelo, sociales, ¿sí? A ver, me muchas falta. A mí no me las gusta redes leer los sociales. anuncios que aparecen muchas veces en los celulares o... ¿Cómo? A ver, Juliana, estabas hablando, se te que cortó. A muchas mí, veces en las esas redes lecturas sociales, involuntarias, no sé, entonces puede ser los anuncios que te aparecen muchas veces en los celulares o... Sí, puede No ser. sé, Ahora vamos a escucha todo. dejarla hablar a Juliana, ahora sí te escucho. que muchas veces en las redes sociales uno ve una noticia, se para a leer y sigue mirando. Sí, es verdad, es verdad. A ver, voy a leer acá a Yelén Umbides, dice... a mí me pasó que por dejar de leer empecé a hablar muy mal, o por lo menos así lo sentía. Entonces volví a leer los libros y cambió un montón. Sí, ahora vamos a hablar, ¿no? De este vínculo que tiene que ver con la lectura y con la oralidad, que es importantísimo, porque además de que uno empieza como a acostumbrarse a detectar los errores de escritura y a intentar escribir bien mejor, también nos pasa que empezamos a incorporar alguna terminología que vuelve como más florido, más lindo la forma en la que hablamos, que rompe la reiteración, porque tenemos más sinónimos para emplear, entonces también es cierto que da una herramienta o nos da un peso, nos aumenta el piso desde el cual nosotros podemos también elegir qué escribimos y cómo escribimos y hacia quién le escribimos. Bueno, Frank Coreico pregunta, ¿el Facebook sería una forma de lectura involuntaria? No. Ustedes cuando se meten al Facebook se meten a leer. Y ahí les puedo decir que podríamos Los encontrar en muchos anuncios pueden ser... casos una especie de lectura extensiva, ¿sí? En una lectura extensiva milenaris, por decirlo de alguna manera, en la cual entramos a ver qué es lo que le pasa al otro, vamos a chusmear, como no chusmeamos más en el barrio, como hacían antes nuestras mamás o nuestras abuelas que salían a barrer la vereda y se cruzaban con los vecinos y sabían la historia de todo lo que sucedía ahí. Bueno, nosotros tenemos otros ritmos de trabajo, entonces ya no podemos salir a chusmear a la vereda y chusmeamos a través de Facebook. Y ahí aparece gente conectada horas y horas y horas, y no es que está conectado y no está mirando lo que pasa en Facebook, está conectado literalmente a Facebook, ¿sí? Bueno, Facebook, Twitter, Instagram, la cantidad de redes sociales que tenga posibilidad de tener, las va a tener. Bien, Una vamos por lectura una más. involuntaria puede ser los carteles que cuando vas por la ruta, Los carteles que vas por la ruta, cuando vas exactamente. manejando por la ruta, siempre involuntariamente mirás lo que dice. Exacto, sí, muy buen ejemplo, Eliana. Bueno, y una última, a ver, Jazmín Trancón, contanos, ¿cuál pusiste vos de las que quedaron? Ah, Jazmín me había dicho que cualquier cosa se desconecta. A ver, ¿quién tenemos disponible? A ver, que mi mouse A mí está lo que como... me pasa, por ejemplo, es que a mí recibo muchos mails todos los días en el trabajo, es continuamente.
Entonces, y hay cosas que las puedo resolver yo y otras que tengo que derivar. Entonces, siento que es como una lectura rápida y superficial para ver cuál es el tema fundamental, principal y a quién derivo. ¿Eso estaría bien así? ¿Sería rápido y superficial? Sí, rápida y superficial, y además yo le sumaría el nivel de lectura selectiva, ¿sí? Selectiva, claro. Sí, 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 es sí. así. Es más, Bien. seguramente arrancás mirando el emisor, Sí, el y emisor tenés tal cual, como un eso iba a decir. ranking, ¿sí? Si es Sí, Juan sí, 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 sí. primero, y si es Si es del jefe, Carolina, lo le prestaba tu último. atención. ¿Cómo? ¿Cómo, Que si Pablo? es del jefe, le prestaba tu atención. Claro, hasta te parás derecho por las dudas que te esté mirando a través de la cámara, ¿sí? Bueno, O si es un reclamo, eso, si es algo, viste, depende qué es, cuál es, si entro, el analizo, asunto, miro o directamente derivo. el asunto. Bien, bueno, Profe, avancemos un cachito más. Sí, ¿qué me querías decir, María? una lectura intensiva sería ahora leer lo del protocolo para la vuelta o sea, al trabajo, o sería Sí, extensiva. Porque, por ejemplo, en la oficina estamos armando el protocolo y nos toca leer, de acuerdo al sector, el protocolo que viene de Nación, del sindicato al que pertenecemos, y armar el propio protocolo para cada oficina, de cada, o sea, cada seccional, de toda la provincia, si hay predios, si hay jardines. sí, O sea, leemos como muchos protocolos para armar uno propio para cada sector. es intensiva, sí. Sí, 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 sí. Vamos a volver a la placa, ¿va? Ya salió la votación. Dejar de compartir los resultados, si no les va a quedar a ustedes esto dando vuelta, y volvamos a compartir la placa, ¿verdad? Donde la tenía. La lectura intensiva es para obtener información de un texto. Entonces, cuando vos haces ese protocolo que me estás contando, que agarraste el protocolo de nación, más el de provincia, ¿dónde trabajás, María? Ahí se me fue. ¿Dónde? En un sindicato docente. En un sindicato. Bueno, tremendo trabajo. Sí. Porque además se te suman las jurisdicciones locales. Claro, yo trabajo en lo que es el sindicato a nivel provincial y cada ciudad tiene su seccional. Cada Claro. sección tiene un predio, tiene un jardín, tiene una seccional a cargo. Entonces, para cada cosa y para cada jefe de cada seccional es un tema, porque no todos quieren hacerlo. Entonces, hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Y además vas a ir a buscar lo más importante. Entonces es ahí donde vos estás haciendo una lectura intensiva. Si no le dedicás 400 horas a leer al puntillo el detalle, digamos. También ves si se adecúa o no se adecúa a lo que vos podés implementar. A veces hay medidas que no son para todos, no se pueden aplicar directamente sobre el contexto de cada, de cada ciudad, ¿no? Pero sí, es una lectura intensiva la tuya en realidad. Bueno, Sí. avancemos un cachito más. Y terminado toda esta cuestión, vieron que la lectura da para pensar, para qué hacemos nosotros, también ponernos nosotros en la cuestión o en el rol de lector y pensar cuán comprensivos somos o con cuántas herramientas contamos también para poder interpretar algunas cosas. Me pasó, para compartirles algo, estaba en un grupo de WhatsApp, estábamos ordenando algo en otro trabajo, y de pronto una arquitecta le pide a otra arquitecta que le mande un archivo que era KML. Y mándame el KML, y cuánto es, cómo es el KML, y así, así, así. Entonces, en un momento dado, yo le digo a alguna de las arquitectas, disculpa mi ignorancia, pero de lo que estamos hablando, este KML, ¿es kilómetros lineales? Porque para mí tenía sentido que sean kilómetros lineales, porque tenía que ver con lo que estábamos hablando. Y me dice, no, es la extensión del archivo. Ah, bueno. Entonces, esto también nos pone en alerta, y se los comparto para ponernos en alerta todos, de que no
necesariamente porque tengamos una formación académica o porque estemos extremadamente vinculados a algo o llevemos muchos años trabajando en una organización, vamos a tener nosotros también las herramientas como para interpretar la totalidad de mensajes que hay, y si tenemos dudas frente a lo que estamos interpretando, también, como ahora contamos con estas herramientas y esta instancia de reflexión, tenemos que permitirnos preguntar. A veces las preguntas a nosotros nos pueden llegar a parecer absurdas. O sea, le voy a preguntar esto. O sea, para mí caía de maduro que eran kilómetros lineales por el tipo de obra de la cual estábamos hablando. Pero resulta que no. Entonces, lo que les recomiendo es pónganse también, analicen ustedes cómo están oficiando como lectores, como intérpretes de los mensajes escritos y los mensajes verbales, y pregunten, siempre pregunten, porque ustedes también pueden estar instalados en esa zona gris de la comunicación que hace que ustedes interpreten, como en mi caso, para mí tenía sentido que KML sea kilómetros lineales, también puede pasarles a ustedes que tengan sentido la interpretación de alguna frase o alguna sigla y resulta que termine siendo cualquier otra cosa. Entonces, permítanse preguntar. Y como bien dijo una compañera de ustedes por ahí, o escribió en el chat, la idea de que cuando uno lee, mejora mucho su lenguaje, muchísimo, también eso se termina expresando, obviamente, en el ámbito de la oralidad. ¿Qué vamos a ver o qué voy a compartir ahora con ustedes? El discurso de Steve Jobs, y lo voy a compartir a propósito. Bueno, entonces, como les decía, esta instancia de la presentación oral es importantísima porque nos prepara el suelo, concientizarnos, vincularnos con el tema. ¿Saben por qué también esto de la preparación de las instalaciones físicas tiene que estar? Porque si no está, es un quiebre emocional. Los mata si no tienen, si ustedes pensaron en una tremenda presentación y si llegaron y se encontraron con que les faltan la mitad de las cosas, o no les anda la computadora. En lo posible lleven su equipo o asegúrense de poder ir un ratito antes y verificar que todo funcione, porque si llegan sobre el punto, sí, la puntualidad dice acá, si llegan sobre el borde y pasa algo y es muy difícil disimular, salir adelante, se nota, se nos nota. La presentación personal, bueno, ustedes van a encontrar en el texto que habla de cómo deberían vestirse las mujeres, cómo deberían vestirse los varones. La realidad es que obviamente depende del ámbito laboral en el que uno se desempeñe, va a tener cierto estilo de vestimenta. Pero también es cierto que cada vez está todo como más liviano en cuanto a determinadas exigencias de look y demás. Entonces, si bien en algún momento para el varón, por ejemplo, el pelo corto, el traje y demás, era señal de un profesional hecho y derecho, siempre teniendo en cuenta el contexto y quién va a ser tu audiencia, si se llega prolijo al lugar es lo que importa, ¿sí? Y insisto, tengan muy presente el contexto, el espacio, el marco laboral en el cual van a hacer la presentación. Bien, eso es como las novelas, vieron que tiene el inicio, el desarrollo y el fin. Bueno, la presentación oral es la misma, tiene la misma lógica de funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Durante la presentación siempre tenemos que hacer una introducción, una conclusión. ¿Y qué vamos a hacer en esa introducción y en la conclusión? En la introducción no vamos a adelantar la conclusión y nos vamos a ir. Vamos a decir el tema y 3 o 4 ítems, que los vamos a desarrollar después. Y en la conclusión le vamos a decir a las personas qué es lo que queremos que se lleven de nuestra presentación. ¿Sí? Esa es, digamos, la metodología, porque lo último que van a recordar es la conclusión. Seguramente lo más importante, lo que más va a quedar resonando en su cabeza,
es la conclusión. Entonces, que en la conclusión vaya lo que ustedes quieren que la persona diga. No se lo digan al principio de la introducción, porque hasta que en la introducción en general se están acomodando, se están adecuando a ustedes o todavía están distraídos. Pero en la conclusión, si los engancharon, lograron captar su atención, y entonces ahí es donde tiene que ir el mensaje que ustedes quieren que el otro reciba. Después, bueno, aquí hay una serie de cuestiones de las que veníamos hablando que tienen que ver con el lenguaje gestual, con la mirada, con la postura corporal. Todo esto termina influenciando en cómo se interpreta lo que uno va a decir, porque es muy habitual encontrar a alguien que nos dice sí y la cabeza nos dice que no. Cuando pasa eso inconscientemente, se nos genera la duda de que esa persona nos esté diciendo lo que corresponde o como debe ser. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, hablemos, aprendamos a mover la boca, ¿sí? Hay algo que nos hemos olvidado de hacer, que es la modulación. No movemos la boca, hablamos todo así, tenemos entre el bruxismo, la tensión, el estrés, la pandemia y la forma en la que nos hemos acostumbrado a hablar, la mandíbula está así trabadita y habla esto, nada más la boca. Y además de los dolores de cabeza extremos que nos genera, nos limita la capacidad de volver elegante, atractivo, interesante, eso que nosotros queremos decir. Entonces, juguemos, juguemos. Hay infinidad, además, de cursos que nos enseñan a tragar aire para poder decir las cosas de la mejor manera posible, sin morir en el intento y que nos quede la garganta quebrada. Jueguen, 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 jueguen. ¿Saben qué va a pasar? Que además van a ganar cierta comodidad con ustedes mismos, y no solamente van a tener que esperar el momento de una presentación en la que ustedes estén de frente y el resto los esté observando, sino que en la comunicación cara a cara, cuando ustedes tengan que transmitir algo que es importante, lo van a poder hacer con comodidad, con muchísima comodidad, ¿sí? Bien, sigamos con esto. No sé por qué me salió un mensajito acá de dejar no sé qué, bueno, veremos. Si alguien nos corta la comunicación, no fui yo. Bien, sigamos. ¿Qué nos va a pasar? Acá, durante la presentación, además de lo que les decía, de ser precisos, esto de los 4 o 5 puntos, puede llegar a suceder que nos aparezcan los sábelo-todos. Estos son los personajes que yo les decía a ustedes que nos pueden intentar poner a prueba durante o después de la presentación oral. No se enganchen, déjenle hacer una pregunta, o oriéntenlos, o insistan, mira, guarda tu pregunta o a anotarla, vas a ser el primero que va a preguntar en la instancia de devolución, ¿sí? Sepan captar la interpretación de quién les habla, captar qué tipo de público tienen o personalidad tienen, es un ejercicio, no es algo que solamente con una lectura uno lo puede hacer, porque en realidad lo que va a suceder es que es la puesta en funcionamiento de la relación lo que evidencia quién es quién, ¿sí? Bueno. Profe, todo esto que estaba exponiendo recién me hace recordar mucho cuando dentro de Rotarac en los eventos tenemos capacitaciones, varias de esas por ahí he tenido que preparar o he asistido, y sí, son todos puntos claves que tenés que tener en cuenta cuando preparás una mesa de capacitación para que te presten atención, o cuando armás una mesa tipo taller donde se expone un tema y después le das un tiempo para que trabajen y expongan, digamos, de manera grupal las conclusiones o el trabajo que hayan avanzado respondiendo preguntas o proponiendo proyectos y esas cosas.
digamos, es con lo que lo relaciono. Sí, sí. Es, digamos, acá no estamos inventando la pólvora, es la base sobre la cual se construye cualquier tipo de relación oral, pero especialmente cuando estamos pensando en una presentación en la que nosotros tenemos que transmitirle a quien nos está escuchando que tenemos el control de lo que decimos, que sabemos hacia dónde vamos y de dónde vinimos, ¿sí? Bien, a ver. Siguen apareciéndome cositas acá que no sé qué son. Bueno, ¿a quién tengo aquí disponible? Paola Torres, ¿estás? Si no me puedes escribir, no me escuchás, escribime por el chat, por favor. ¿Sí? Hola. Paola. Ahí estás. Bueno, Paola, fuiste seleccionada para elegir a un compañero que responde esta pregunta. Mirá qué complicado que te tocó, ¿sí? Bueno, te escribo por acá, te escribo por el chat. La consigna es que elijas a un compañero para que responda la pregunta. Podés poner el nombre o podés habilitar el micrófono un ratitín y mencionarlo, como vos quieras. Desplegá el número de donde dice participantes, ahí te va a aparecer un listado. Tenés 22 para elegir, 21 para elegir. Laura, saliste abonada. Saliste sorteada, Laura, eso te pasa por hablar del Rotarac. Bueno, ¿Me das cuenta? contanos. ¿Crees que se pueden transmitir adecuadamente un mensaje solamente porque conoces el contenido? No sé si adecuadamente. Voy a decir esto. Mira, me pasó, por ejemplo, justamente hablando de Rotarac, ¿no es cierto? El periodo pasado estuve, digamos, como directora del comité de capacitaciones, justo. Y hay un montón de cosas de la organización que yo conozco y que sé, pero me pasó ahora por ejemplo por la pandemia, que como dejamos de juntarnos y prácticamente no había club, no me sentía capaz de poder transmitir motivación, por ejemplo, porque no me sentía motivada yo. Ajá. Entonces, por ahí sí conozco cosas del club y demás, o el tema que sea, digamos, pero si no, en ese caso puntual, si no me sentía motivada yo, con el tema puntualmente, me era difícil poder transmitir que, por ejemplo, Rotaract era una buena idea para sumarse, para digamos, hacer cosas por la comunidad y crecer uno, digamos, desarrollar su liderazgo y capacidades. Entonces, pensándolo de esa manera, no es solamente conocerlo, sino por ahí conocer el tema, sino también apropiarlo, tratar de transmitirlo bien. No sé si respondo bien a la pregunta. Sí, no. Es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Exacto, vos tenés de base una situación emocional. Y nos pasa, recuerden lo que yo les dije con el tema de la transmisión del contenido. No solamente yo puedo lograr captar el interés de otro porque voy y le hablo de algo interesante como la división de la célula. Por ahí el otro sabe lo que es la división de la célula, pero la forma en la que yo se lo transmito,
cómo yo demuestro que yo amo lo que yo estoy diciendo, que yo creo en lo que estoy diciendo, es en realidad lo que hace que el otro tenga interés en lo que yo le estoy proponiendo, capta su atención, capta su voluntad. Yo siempre recuerdo que si hubo algo que odié casi durante todo mi proceso de escolaridad, fue la historia. La odié en la primaria y la odié mucho en la secundaria, salvo por una excepción. Yo tuve un profesor de historia en el secundario que hacía que uno sintiera que estaba viviendo el periodo histórico que estuviéramos estudiando. ¿Cómo nos contaba la historia? ¿Cómo nos hacía pensar? ¿Cómo nos preguntaba si nosotros hubiésemos sido fulano de tal? ¿Qué hubiésemos hecho? Teníamos estas opciones, o sea, nos volvía partícipes, y desde ese lugar y desde ese momento, para mí la historia tuvo otro sentido. Después me volví a cruzar con profesores de historia que en sí, por sus contenidos, no variaban en nada, me decían lo mismo, hasta que me volví a cruzar con otro docente en la universidad y a partir de ahí me fascinó la historia y es algo que me gusta leer y aprender mucho. Pero tuvo que ver mucho con esto cómo se paraban para contar las cosas, que no tenían vergüenza de expandirse, no eran un profesor monocorde que decía el 25 de mayo de 1810, de esos tuve miles, pero tuve dos que decían, imagínense, el 10 de mayo, ¿sí? Arrancó tal cosa, el 25 de mayo pasó tal otra, y venían por acá y venían por allá, y ustedes parados en el medio de uno se lo imaginaba, uno lo sentía, ¿sí? Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque la oralidad tiene la particularidad de que nos transmite a nosotros. Somos nosotros los que nos metemos en el oído del otro, ¿sí? Y lo hacemos sentir lo que nosotros sentimos. Por eso es que la radio todavía sigue siendo un medio de comunicación masivo e interesante. La gente no tiene ni idea qué es lo que hace la persona dentro de un estudio de radio. Ustedes no tienen ni idea de las cosas que pasan dentro de un estudio de radio. Pero cuando salen al aire, son los mejores amigos, es tu mejor amigo, te engancha con lo que dice, terminas pensando o no pensando, a veces escuchás para pelearte con el que estás escuchando. ¿Por qué lo querés escuchar? Porque te genera emoción. Y las oralidades, las presentaciones orales, laborales, muchas veces se cree que tiene que ser algo rutinario, formal, sí, seguido, sin pausas, sin interrupciones, en el cual hay un orador formal que transmite una idea base y el resto la tiene que aceptar. No. Más cómo funcionan las organizaciones hoy, más quién es el recurso humano que habita hoy las organizaciones. El que se expresa, tiene que ser un ser humano, pero no un ser humano formal que está comprometido con la empresa y lo que quiere lograr los objetivos de la empresa para que todos sean muy felices dentro de ella, sino un ser humano que quiere que la empresa logre sus objetivos, porque él va a lograr los propios, y porque el resto va a lograr los propios, y porque es el momento de expandirse, y la posibilidad de crecer, y ama lo que hace. Entonces, cuando ustedes piensan en las presentaciones orales, aún así cuando van a rendir un examen oral, ¿sí? Piensen que ustedes tienen que transmitir que saben de lo que se dice, saben de lo que están hablando, están comprometidos. Y no les digo que amen la comunicación, pero que no sea una cosa monocorde, básica, y por sobre todas las cosas, inaudible. Esa es otra cuestión. Hablar para adentro, no. Cuando haces una presentación oral, cualquiera sea, me tiene que escuchar el vecino. Y para que me escuche el vecino, yo no tengo que gritar, sino tengo que aprender a manejar el caudal de mi voz de la manera más satisfactoria posible. Y para eso les digo, los invito a que busquen la cantidad de capacitaciones disponibles para manejar la voz. Bueno, hicimos la presentación, nos lucimos, nos fue bárbaro, funcionó excelente el PowerPoint, todo divino, terminó la presentación. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué hago? Y lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es llegar al público. Y yo ya lo preparé, yo ya le vine diciendo, vamos a tener 15 minutos después de la presentación, le tengo que decir al sujeto este que me decía, ¡ay, chiquito! Te dije que ibas a ser el primero en preguntar, preguntá. ¿Sí? Esos son herramientas o elementos que hacen que al sujeto y a los otros que son espectadores de esa situación les genera confianza. A ver, no esquivaste la pregunta, no esquivaste la incomodidad, la asumiste dentro de un protocolo bien elaborado, con educación, con respeto. Si hay alguien se exalta, no tenés que ser vos, nunca, jamás, uno zen todo el tiempo, en control si uno vino a exponer lo que quería. Y después, y es muy importante, un acto de humildad. Si lo que yo estoy exponiendo es el resultado de un trabajo en conjunto, o lo que yo estoy exponiendo requerirá del trabajo en conjunto, y ese grupo tiene que tener nombre y apellido. Yo tengo que tomarme unos minutos para agradecerle a quienes están conmigo, o permitirles, mira, me preguntó algo, Juan de los Palotes. Yo le digo, no, ¿sabés quién te va a poder dar la respuesta segura? Pablo. A ver, Pablo, sí, contale, el Señor quiere saber. Bueno, esas son instancias que además demuestran que uno está abierto a la interacción, que genera los campos de vinculación. Después de la presentación oral es un buen momento, ¿saben para qué? Además, para armar agenda, generar el vínculo, quedarse con la tarjeta de alguien, entregar la tarjeta de uno, si la tiene disponible. Sí, es muy importante este espacio. No es terminé, me fui, chau chau, si te he visto no me acuerdo, porque si uno dio una buena presentación oral, queda el otro expectante, queda el otro con más ganas de, y uno, como les decía antes, hace una presentación oral, pero en realidad lo que vos querés es que se genere una acción. El punto secuencia, yo te cuento algo, no como un chisme, no como una anécdota, sino como algo que se tiene que traducir en una acción posterior en beneficio de la organización. Bueno, y vamos a terminar ya, antes de que nos corran. Bien, consejos generales, no me voy a perder tiempo con esto, no me voy a detener en esto. En realidad lo que yo hice fue generar ahí una suerte de punteo. Quizá de todo lo que está acá hay algo que me parece importante rescatar, es el tema de los slides o de las placas de PowerPoint o lo que ustedes vayan a usar, que sean un soporte, que estén atrás, que tengan una imagen, destaquen una palabra, algo, pero no que sea un elemento que distraiga su atención del público, que no se paren a mirar. Si ustedes lo saben, ¿quién hizo esa placa? ¿Ustedes? ¿O alguien la hizo con indicación de ustedes? ¿Por qué? Porque aparte de que aburre, la sensación que a uno le queda es que sin la placa no puedes hacer nada. Y si vos no puedes hacer nada sin esa placa, no puedes liderar nada, no puedes proponerme nada, no te interesa nada. ¿Sí? Entonces, todo es un conjunto. La presentación oral no es solamente lo que yo digo, sino cómo lo digo, con los tonos, con las pausas, con las herramientas, con todo eso es con lo que yo en realidad hago una presentación oral. ¿Sí? No, que muchas veces uno piensa que la oratoria es nada más que lo que yo digo, y en realidad lo que yo digo es lo que menos importa. Es lo que menos importa. Importa si a mí alguien me lo dice bien, o confiado, o contundente, es otra cosa. O sea, no, me voy. ¿Cómo lo transmito? Exactamente. Exactamente, y la elección de palabras, por eso también si tienen la posibilidad de anticipar quién va a ser la audiencia, cuál es el target social, cultural, de la persona que los va a venir a escuchar,
y eso también es muy importante. Si ustedes se mueven, en mi caso, me muevo mucho, ahora, en estos últimos años, me muevo mucho entre arquitectos, entre contadores, tienen una mirada totalmente distinta del grupo social con el que yo me movía antes, que venían de las ciencias sociales, políticos, o sea, el lenguaje es totalmente distinto, mientras ahora hay que ser como mucho más objetivo, todo tiene que ser medido. Cuando yo les trabajo la comunicación, entonces tengo que hacer que esa persona que, como les decía recién, 1 kilómetro lineal, lo entienda como un espacio en comunicación, tiene que significar otra cosa, se tiene que transmitir de otra manera. Pero cuando yo hablo con ellos o les hago propuestas, tengo que tener presente eso. Se mueven por ahí en esos aspectos. Y eso es importante. Si uno puede anticipar quién va a escucharte, también tenés la posibilidad de elegir la palabra. Bueno, gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de la clase, que les haya servido, que les haya quedado cositas para pensar. Miren el foro, les va a tocar a ustedes hacer un video, una presentación, el foro obligatorio. Lo que les sugiero es que, bueno, ahí hay una herramienta nueva que nos deja ahora el foro que ustedes pueden grabar. Pero por ahí alguno o alguna conoce otra herramienta mucho más útil, más dúctil, así que compartan en el foro de dudas todas las herramientas, todos los recursos. Ayúdense entre Profe, ustedes para llevar adelante. todavía no está habilitado el trabajo práctico de la unidad 2, ¿no? Debería haberse habilitado hoy. Voy a chequearlo a ver qué pasó. ¿Dale? Pero Porque sí, entré tendría que haberse habilitado. ¿No te habilitó? ¿No te lo habilitó? No, entré antes de la clase y lo vi, y ahora estoy actualizando la página a ver si se habilita. Dale, me voy a fijar a ver qué pasó con eso. ¿Dale? Bueno, sí, besitos gracias. chicos, que vayan a descansar. Sábado largo les toca con todos ustedes, así que anden muy, muy bien, ¿sí? Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Buen Chao, fin de profe. semana. Chao, profe, Que gracias. descansen. A ustedes. Gracias, Pablo, por todo.